A continuación se dirigirá a ustedes Rodrigo Reyes, quien es profesor de Innovación de Magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y nos contará sus diferentes experiencias. Rodrigo, además de ser ingeniero civil y tener títulos de posgrado, se ha desempeñado en el desarrollo de nuevas empresas, además del mundo de la academia y la innovación. Asociado con ello, nos expondrá metodologías de innovación aplicada. Dejamos entonces desde el Campus Miraflores a don Rodrigo Reyes. Ok, muchas gracias, Edmundo. La verdad es que si ustedes me ven en el otro campo un poquito gordito, la verdad que solamente es por temas de imagen, de que la imagen engorda. La gente que está aquí en el set puede certificar que no es tan así. Perfecto. Lo que nos convoca hoy día, me pidieron que les hablara sobre metodologías aplicadas de innovación. Por lo tanto, para hablar de estas metodologías, vamos a centrar primero de qué se trata la innovación, qué es y por qué es su importancia. Y después vamos a dar un ejemplo concreto apuntando hacia el rubro de la construcción. Estamos aquí en la Facultad de Arquitectura y Diseño, así que por eso es que vamos a dar un ejemplo en torno a este rubro y aprovechando de aplicar un nuevo material de construcción que le llamamos relavecreto, utilizando el relave para hacer un hormigón dentro de la construcción aplicado hacia la minería. Pero dijimos, bueno, ¿qué es la innovación? Y la innovación, y ahí tenemos las siglas I más D, más I, más E, y algunas veces uno dice, ¿qué es la I mayúscula? ¿Qué es la I minúscula? Lo primero es saber que el I más D es la investigación y el desarrollo. El I minúscula es la innovación, el E es el emprendimiento. ¿Y qué los diferencia? Porque es importante diferenciarlo si es que yo quiero, por ejemplo, levantar fondos en Corfo. Hay fondos que apuntan a la investigación y el desarrollo, otros que apuntan hacia la innovación. Y más que dar una definición googleada o wikipediada, lo que me gusta hacer es que podamos gráficamente entender que el I más D es transformar dinero, una inversión, o sea, te pasan un fondo para que uno genere conocimiento. Y al revés de eso, la innovación es transformar ese conocimiento en valor. No dinero necesariamente, valor agregado, que puede ser valor social, que puede ser valor económico y utilidad. Ahora, incluso en una innovación de tipo social se necesita generar rentabilidad para que se sustente en el tiempo. Igual, de todas formas, tenemos una definición que es la que ustedes pueden ver ahí. Innovación es crear valor a través de la transformación de ideas o conocimientos en nuevos productos, procesos, métodos de comercialización o métodos de organización. Ahora, considero que una pregunta más relevante aún es ¿por qué es importante la innovación? Y la innovación es importante porque para empresas como las que podemos apreciar, Kodak, Blockbuster, BlackBerry, Napster, Concord, son empresas que si vemos desaparecieron en el tiempo y fue porque no se reinventaron. Y por ejemplo, Kodak no dijo, bueno, yo me voy a seguir pegado en el mundo del papel cuando todo se estaba transformando en digital. Lo mismo Blockbuster, voy a arrendar físicamente una película para que todos la puedan ver y hoy día existe Netflix. Incluso hasta Netflix hoy día puede ser amenazado por la innovación. Por lo tanto, el que no innova, muere. Ahora, ¿por qué es tan importante para un país? Podemos ver ahí, por ejemplo, en nuestra presentación, que los países que están en vías de desarrollo invierten la mitad de los países que están en mediano desarrollo y los que están en alto desarrollo incluso invierten 4 veces más. Ahora usted dirá, bueno, pero es que nosotros nacimos en subdesarrollo y vamos a estar siempre atrasados y no los vamos a alcanzar nunca. Bueno, como podemos ver ahí, por ejemplo, en este gráfico tenemos a Corea, son datos de Corea del Sur. No tengo datos de Corea del Norte por razones obvias y preferiría no tenerlos. Pero por allá, por la década de los años 60, 70, Corea del Sur estaba tanto
o peor que nosotros en temas de creatividad, innovación, inventiva. Y empezaron a enseñar desde temprana edad, en la etapa temprana del conocimiento a sus niños, a no soltar la creatividad e incluso hacerlo con metodologías sistémicas como el ejemplo que vamos a ver hoy día utilizando la metodología TRIZ, que más adelante vamos a hablar. Y de ahí se pegaron un salto cuántico. Entonces no podemos decir que la innovación no te permite dar este salto. Tenemos ese salto y deberíamos, nunca es tarde, poder pegarlo. Ahora, si nosotros nos comparamos con países de potencias mundiales, por millón de habitantes, Estados Unidos nos lleva va muy por delante de nosotros, nos lleva a la delantera. 330 personas patentan versus una chilena. ¿Por qué no innovamos? Aquí en Chile o los países en desarrollo, ¿por qué no innovan? Porque no estamos dedicados a exportar tecnología. No estamos preocupados de exportar valor. Lo que estamos típicamente haciendo es exportar materias primas. Les mandamos a los chinos una tonelada de cobre para que ellos nos manden 1 kilo de cobre de vuelta, pero en un computador o en un auto o lo que sea, y nos cobran 100 veces lo que nosotros les enviamos. Si seguimos así explotando nuestros recursos, algún día se van a acabar y no vamos a alcanzar nunca el desarrollo. Si no me creen, podemos ver, por ejemplo, el mapa. Si lo vemos desde el punto de vista geográfico, está más o menos lo que conocemos. Si lo viéramos desde el punto de vista de la explotación de los materiales, bueno, somos un país tendríamos un territorio gigante. Pero si lo viéramos desde el punto de vista del patentamiento, la investigación y el desarrollo, estamos muy al debe. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, yo quisiera aburrirme, llorar, salir corriendo, pero no. La verdad que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. ¿Por qué? Porque están todas las condiciones para que yo pueda hacer innovación aquí en Chile. Tenemos el ecosistema para poder hacerlo. El gobierno está preocupado de eso. Hay un montón de fondos que finalmente se pierden porque hay gente que no se atreve a innovar. ¿Por qué no se atreven a innovar? Entonces, ¿por qué no innovamos? No sé si recuerdan que alguna vez fuimos así. O si no se acuerdan, pueden verlo con los niños de hoy. Las salas de jardines infantiles están llenas de colores, los niños tienen juguetes de colores, son súper creativos, hacen preguntas, todo lo preguntan. Hasta cuando llega un momento que de repente nos transformamos y nos vamos a un colegio y nos ponemos rígidos. Y lo que yo digo siempre es que nos metimos en la Matrix. Y de ahí no nos saca nadie. Salvo si ponemos atención en las oportunidades y efectivamente alguien llega y te dice tómese la pastilla azul o la roja. Antiguamente me equivocaba y uno decía no, tenéis que elegir la pastilla azul, pero esa sirve para otra cosa. Esta pastilla, la que hay que tomar y que la que se tomó Neo, es la pastilla roja, exacta. Y bueno, si tú te tomas esa pastilla, la verdad, ¿qué es lo que te dice? No es necesario ni siquiera innovar. No es necesario ser creativo. La verdad es que las oportunidades, si te sales de la Matrix, van a salir solas. Aquí vamos a ver entonces un ejemplo aplicando distintas metodologías de innovación, que son las que pueden apreciar ahí. NABC, que es el Elevator Pitch. TRIZ, que es la metodología que hizo salir adelante a Corea, que les mencioné, que la inventaron los rusos. Está el Canvas, que son modelos de negocio, Design Thinking, que es prototipar, Lean Thinking, que es ver dónde puedo yo sacar las cosas que no te sirven para capturar más valor y agregar más valor, y estrategias de océanos azules, que son algunas de las metodologías que te permiten, más que pensar en la competencia, estar donde no hay competencia y crear nuevos mercados. Hablemos un poquito de TRIZ. TRIZ, por sus siglas en ruso, Teoría Решения Изобретательских Задач, que inventó Heinrich Auchlicher, que lo desarrolló en Rusia, que al igual que Albert Einstein fue muy inteligente. ¿En qué sentido? Ir a trabajarse a una oficina de patentamiento. Pero ¿qué es lo que hizo él? Empezó a ver
cuántas patentes habían en cómo la gente patentaba, y lo que hizo fue clasificarlas. Y llegó a una matriz de 40 por 40 en donde decía, bueno, si tú tienes un problema de este tipo, debería resolverse típicamente de esta forma y de esta otra forma. Entonces ya no tienes que hacer tanta prueba y error, sino que se acota mucho más tu espacio y tú puedes hacerlo en forma sistémica. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo haría uno si no tiene una herramienta así? ¿Cómo inventó la rueda? Bueno, el hombre primitivo típicamente por ensayo y error probablemente estuvo pensando en cualquier cosa menos en la rueda y de repente llegó a la rueda a partir de algo redondo. Esto, ¿cómo lo puedo yo incluso categorizar en distintos grados de invención? Por ejemplo, la elemental requeriría entre 7 a 10 cantidades de ensayos y errores. Pero si yo ya quiero ir pasando por una mejora, invención fuera de un paradigma o incluso un descubrimiento de, por ejemplo, una nueva energía, yo necesitaría desde miles, centenas, hasta centenas de millones de pruebas y errores. Y eso, para eso no hay tiempo. Por lo tanto, para eso se requiere una metodología. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, los 40 principios inventivos, 39 parámetros, que lo que te hace es, como les decía, llegar a una matriz que te ayuda y te genera una buena metodología para resolver los temas. Y esto, si lo vemos en detalle, se ve muy complejo y quizás por eso es que casi es una ensalada rusa y efectivamente yo creo que por eso de ahí viene el término ensalada rusa. Pero veamos un simple ejemplo aplicado, como les decía, al rubro de la construcción. ¿Qué pasa si yo tengo un material de construcción que es muy caro, ¿cierto? Un parámetro que debe ser maximizado, por ejemplo, la vida útil de un material de construcción. Yo digo, bueno, para que esto dure más, necesito gastar más. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer algo al revés? TRIZ busca contradicciones, porque donde están las contradicciones están las oportunidades. Cada vez que usted escuche no se puede, tiene que escuchar, ¡chin!, una caja registradora, oportunidad de negocio. Tratemos de resolver el problema de una forma distinta, donde aquí quiero que haya más durabilidad, voy a hacer que sea más barato todavía, incluso, que lo que ya existe, y más encima, más durable. Lo vamos a demostrar. Uso de relave como shotcrete. Todos sabemos que el relave es un material complejo, es un material que es desecho de la minería. Y además sabemos que, utilizando la metodología NABC, tenemos que hablar primero de la problemática. Sabemos que Chile es un país minero, ya hablamos que exportamos cobre, somos la primera potencia, tenemos la primera reserva de cobre del mundo, la que con casi el 30%, Australia nos sigue con la mitad, y de ahí viene Perú. Y como ven aquí en el mapa, todos esos puntitos que aprecian son mineras, y eso que estamos viendo, solamente la mitad de Chile. Y todas esas mineras están generando un residuo que además va en crecimiento. Ahora, ¿cuál es la problemática? Este residuo tiene un riesgo de seguridad medioambiental. Hace un par de años atrás vimos que hubo una lluvia torrencial, una luz, y los relaves se desbordaron y esto generó una alta contaminación. Y eso hace que las comunidades se sientan en riesgo y una operación minera podría parar por huelgas, y una operación minera sin producir son millones de dólares al piso. Entonces, hay una oportunidad ahí. Hay algo que hacer con ese relave. Utilicemos ese material que puede ser desperdicio, agregando algo de valor, creemos algo. Pero, ¿cómo podría yo resolverlo? Para eso tengo que recordar qué es lo que es relave. El relave minero no es más que un polvo fino. Después de yo haber chancado rocas gigantes, llegó un material más pequeño. Y la verdad que de 1 tonelada de roca, yo la verdad que el mineral que necesito son gramos. Todo el resto sobra, es desperdicio y lo tengo que botar en algún lado. Pero es algo muy fino. Por otro lado, recordemos qué es lo que es el hormigón. El hormigón es un fino. Tiene cemento, tiene arena. Y si yo quisiera incluso no utilizar hormigón, sino que otro con elementos más finos todavía, como el shotcrete, tengo más posibilidades de, bueno, ahí hay una arena, hay parte de cemento que está botada. ¿Por qué no hacer de eso un material nuevo? Bueno, ¿cuál es el problema entonces?
El problema es que ese material es muy tóxico. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, genero que ese shotcrete sea impermeable? Veamos cómo se impermeabilizan los hormigones. Los hormigones se impermeabilizan, por ejemplo, para la corrosión, y yo hago que la corrosión no le entre para adentro al hormigón y lo protejo. Pero entonces, si yo puedo impermeabilizar de afuera hacia adentro, también puedo impermeabilizar con aditivos de adentro hacia afuera. Entonces, utilicemos ese principio para contener y creemos un nuevo material de construcción, shotcrete, con características de impermeable, o sea, con relave contenido. Y es eso lo que se propone. Imaginen ustedes que tienen a Wolverine, ¿cierto? Que se rasga las poleras, ¿cierto? Como el chiste del Bombo Fica, del gato. Pero a diferencia del Bombo Fica, Wolverine, ¿qué es lo que hace? Se le regenera la piel. Lo mismo pasa con algunos hormigones. Hay tecnología que autocicatriza cuando aparece una fisura. Este es el mismo principio que podríamos utilizar para el shotcrete. Ahora, entonces, en definitiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos impermeabilizando. ¿Y cómo? No de afuera hacia adentro, sino que de adentro hacia afuera. O sea, es como una especie de pañal, hormigón pañal. ¿Sí? ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, múltiples. Desde el punto de vista de la sustentabilidad, incluso hay mineras que te pagarían a ti para que te metiera en el mercado de qué hacer algo en forma positiva con sus relaves. ¿Podría yo controlar la sobreproducción? ¿Podría yo cuidar a las comunidades y al medio ambiente? ¿Qué se hace actualmente? Bueno, muchas veces el relave incluso, al igual que uno con el polvo en la casa, cuando no está la señora, ¿cierto? Uno hace el aseo, lo mete rápidamente debajo de la alfombra. Muchos están botando el relave al mar. No es una solución. Y no se está haciendo mucho en realidad. Se está dejando botado. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos este material y le agregamos valor. Incluso con un material que está ahí botado y que además te pagarían porque te lo llevaras, estás creando un nuevo producto a bajo costo y de alta durabilidad. Este es precisamente el desarrollo que se hizo entre la Universidad de Chile, la Universidad Católica y, bueno, con mi oficina de ingeniería, donde levantamos un fondos Corfo y Fondef. Dentro de todo lo que yo hablé, si ustedes pudieran notar, utilicé la metodología del NABC, el Elevator Pitch, en donde yo no dije exactamente de qué es lo que iba a hacer, qué es lo típico que uno hace. Ir y hablar del producto, del servicio, porque está enamorado de eso. Yo hablé de un gran problema o una necesidad, cómo lo resolvía, que esto era rentable y que además de todas las alternativas, esta era la mejor. De eso se trata el Elevator Pitch y si ustedes quieren levantar un fondo, tienen que tener la capacidad de venderlo de esa forma. TRIZ, hablé de esta metodología, de ver contradicciones, de ver cómo podría yo resolver de una forma disruptiva. Canvas está metido ahí entre medio para poder llegar a demostrar que hay una rentabilidad. Uno tiene que generar un modelo de negocio. Design Thinking, bueno, para resolver esto, quizás no lo alcancé a decir por un tema de tiempo, pero los primeros fondos que uno debería levantar para generar un nuevo material de construcción como el que hablamos es prototipar. Lean Thinking es transformar un desperdicio en algo que agrega valor. Y Océanos Azules no es ir a vender no estoy compitiendo con los hormigoneros, estoy creando un nuevo material. Estoy en Océanos Azules, no estoy con pirañas, no tengo competencia. Estas son algunas de las metodologías que hemos utilizado y el ejemplo que les quería plantear es aquel. No olvidemos entonces que la innovación, más allá de solamente generar conocimiento, es en definitiva crear de un conocimiento un valor que puede ser social o un valor que puede ser rentable. Muchas gracias.